Saludos a todos los que vean este video, les agradezco el tiempo que se toma de poder acompañarme en estos minutos. Y bueno, estamos ya en cabina, listos para empezar a grabar el programa. Y vamos a hablar sobre el noviazgo, algunas de las características que deben de tener el cónyuge, que pueden ayudarnos a identificar si esa persona es para nosotros o no. Y espero que les ayude, que les pueda, si usted está en una relación o si usted está buscando una pareja o tiene a alguien y estos puntos le puedan ayudar para saber si esa persona le conviene o no. Y le invito a que se suscriba a este canal, gracias a los que ya lo han hecho, y puedan compartirlo también con sus amigos, familiares y aquellos que les pueda ayudar este programa. Vamos a comenzar ya a grabar. Muy buenos días a todos los que nos escuchan en esta mañana. Les agradezco el tiempo que se toma de poder acompañarnos y sintonizar esta estación. Le invito a que se comunique con nosotros al 541-646-2100, 541-646-2100. Si usted tiene alguna inquietud, alguna duda, si busca una iglesia donde congregarse, si gusta hablar con alguno de los pastores, si necesita consejería familiar, consejería matrimonial, puede comunicarse con nosotros solamente y le daremos la información que necesita. Y vamos a seguir con el tema sobre el matrimonio y la familia. En esta ocasión quiero hablar sobre el noviazgo, las características de tu cónyuge. Tal vez alguno esté buscando una pareja o esté pensando tal vez declarársele a alguna persona, o tal vez usted ya esté en una relación y a lo mejor tiene dudas si esa persona le conviene o no. Y esperamos que este programa, que estos puntos que vamos a tocar les sea de ayuda. Una de las preguntas que me hacen a mí en lo personal es ¿qué haría yo si una persona que no fuera de la misma religión, de mis mismas creencias, quisiera salir conmigo? Alguien que le guste tal vez los bailes, que le guste tomar, que le guste hacer tal vez todo tipo de cosas, tener esa libertad. O si a mí me gustara una persona que no sea de mis mismas creencias. Y al menos lo que yo he respondido, o al menos lo que yo veo o trato de ver en esos temas, es platicar, ver si se pueden arreglar algunos puntos y podemos llegar a un acuerdo, o no meterme en sí ya en esa relación. Eso es bueno que nosotros tengamos en cuenta, tomemos en cuenta esos puntos acerca de la religión. ¿Por qué es tan importante ser de la misma religión a la hora de buscar una pareja, aún si uno se va a casar? ¿Por qué es importante que sea de la misma religión o de las mismas creencias? Quiero que veamos la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versos 14 en adelante. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versos 14 en adelante, dice: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templos del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu,
perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí el apóstol Pablo habla a la iglesia de Corintios sobre esta relación que había entre algunas personas que eran creyentes, algunas que eran cristianas, con otras que no lo eran. Como decía, hablando sobre la religión, sobre la misma religión. Y dice Pablo, no os unáis. El consejo que el apóstol Pablo nos da, que no nos juntemos, que no nos unamos. Si nosotros somos cristianos, como en mi caso, y eso no solamente es conmigo o en mi caso en particular o personal, sino que eso le pueda ayudar a cualquiera. Porque eso no solamente, digamos, en el cristianismo o dentro de las religiones, sino que eso afecta a nuestra vida, afecta al matrimonio en sí, no importa de qué religión sea, sino que el no ser de la misma religión, el no tener las mismas creencias, afecta al matrimonio en sí. Pero en este caso, como vemos, dice Pablo, de que hablando a los cristianos que no se junten, que no se unan con las personas que no son cristianas. ¿Y por qué qué tan importante, como decía, qué tan importante es ser de la misma religión? ¿Por qué? En 2 carta de los Corintios, donde leímos, en este pasaje vemos que el apóstol Pablo prohíbe, digamos, alguna relación de cristianos con con personas de otras religiones, y no lo hace por su cuenta, sino que es algo que Dios le había mandado al pueblo de Israel. El no mezclarse con otras religiones o con otras personas de otros pueblos que no fueran del pueblo de Israel, sino que tenía que casarse con las personas de su misma religión o personas del mismo pueblo de Israel. Y eso era importante, ese era un mandato que Dios había dado al pueblo de Israel, que no se unieran con con los filisteos o con los cananeos o con personas de otros pueblos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser de la misma religión? ¿Por qué es importante el ser de la misma religión? Y como vemos o como sabemos, cada religión pues tiene sus propias creencias, sus propias normas, sus dogmas, sus propias reglas. Y esto incluye también en cuanto al matrimonio. Algo personal que me tocó ver en un matrimonio de diferentes religiones, en mi caso particular, lo que yo he visto, lo que yo he pasado, he vivido, es de que cuando una persona cristiana, digamos, una persona que no es católica, se quiere casar o se va a casar con una persona que es católica, pues lógicamente el cristiano no fue bautizado en la iglesia católica, no hizo su primera comunión, no hizo la confirmación y todos los sacramentos que se hacen. Y cuando él o ella se quiere unir con una persona en la iglesia católica, pues tiene que tramitar todo eso, tiene que bautizarse, tiene que hacer su primera comunión, tiene que confirmarse. Entonces, como que nacer de nuevo, en cierto sentido, y hacer todo, cumplir con todos los requisitos para poder casarse en la iglesia católica. Digamos, este es uno de los puntos y algo que yo personalmente he vivido, sé sobre eso. Entonces, eso solamente es una de las áreas en las cuales, ¿por qué? Ahora, si una persona, si un católico se quiere casar con un católico, pues no hay ningún problema, porque pues los dos hicieron tal vez se bautizaron, hicieron su confirmación, su primera comunión y todos los requisitos, no habría ningún problema. El problema es cuando un cristiano evangélico se quiere casar con una persona católica, y por el otro lado, o sea, si una persona católica, digamos, o de otra religión se quiere casar con alguien cristiano o con una cristiana, pues no son tanto los requisitos que se necesitan, sino que solamente
Y eso se mira también en consejería, el aceptar a Cristo, el conocer las doctrinas, el estar de acuerdo en la doctrina, en las normas de la iglesia o de la Biblia más que nada, y para poder, para que ese matrimonio se lleve a cabo, y otras cosas que tienen que ver más con la salvación o en lo espiritual, y no tanto de ritos, sino en lo espiritual. Y esos son, como decía, son solamente algunas de las cosas, algunos puntos que puedan afectar en este caso entre católicos y cristianos evangélicos. Tal vez con otras religiones hay otros requisitos que se tienen que hacer. Por eso es importante. Y no solamente es una norma o no solamente porque, digamos, a alguien se le antoje así, sino que es algo lógico o es algo natural. Que puede pasar. Es importante también que sean de la misma religión también por la crianza de los hijos. Eso es otro de los puntos. La crianza, el criar a los hijos. En Proverbios capítulo 22 dice de que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Este es un pasaje conocido también dentro del cristianismo. El criar a los hijos es responsabilidad de los padres, criar a los hijos en lo espiritual, no solamente en su educación, en su conducta, sino en lo espiritual. Pero ¿qué pasaría o qué pasará si los padres son de religiones diferentes? O sea, ¿cómo van a criar? ¿Con qué ideología espiritual? ¿Con qué guianza espiritual lo van a instruir? Si una persona es, digamos, tal vez musulmán y la otra es católica, o una es testigo de Jehová y la otra es adventista, ¿cuál va a ser la línea espiritual con la cual van a guiar, con la cual van a instruir a sus hijos? O aún, si tal vez una persona cree en Dios y la otra persona es atea, entonces tal vez el ateo no va a querer que le hablen de Dios a su hijo. Pero si la esposa es por lo menos creyente, cree en Dios, pues ella le va a hablar a su hijo de Dios. Entonces ahí es donde están o comienzan esos problemas. Por eso es importante que a la hora de elegir al cónyuge, a la pareja, es importante que uno tome en cuenta o que uno analice esos puntos. Ser de la misma religión o tener las mismas creencias. De lo contrario, eso afectará al matrimonio en sí. Y eso es algo personal también que me tocó pasar, no a fondo, pero sí algo superficial, digamos, porque tengo un hijo, pero la mamá de él pues no es cristiana y él ya es mayor de edad. Pero ella quería bautizarlo, o por lo menos tocó el punto del bautismo, pero yo decía de que no, y como él ya estaba a punto de cumplir su mayoría de edad, entonces no había tampoco mucho problema. Entonces, pero sí se tocó ese punto. Bueno, ella quería que él se bautizara y pues yo, por la Iglesia Católica, y pues yo decía que no, que pues, por lo menos él también ya podía elegir. Pero esos son algunas de los problemas, algunas de las situaciones que se pueden tener si son de religiones o creencias diferentes. Por eso es importante ese punto. En cuanto a la salvación también es importante. Las creencias, el ser de la misma religión o de las mismas creencias es importante para la salvación. Como mencionaba al principio, en la Biblia Dios prohíbe a su pueblo a mezclarse con personas que no fueran del mismo pueblo de Israel o de las mismas creencias. El rey David tuvo algunos de esos problemas, pero su hijo Salomón, uno de los reyes también más famosos y uno de los reyes, dicen, más sabios, él aún con toda esa sabiduría, él se casó con personas que no eran, con mujeres que no eran del pueblo de Israel, que no creían en Dios, sino que adoraban a otras imágenes, a otros ídolos. Y a causa de esas mujeres, dice de que ellas lo llevaron a la idolatría, ellas lo apartaron de Dios, ellas lo hicieron, y no solamente él, sino que a otros reyes
levantar altares a otros dioses que no era el Dios de Israel, sino que a levantar altares y levantar imágenes, esculturas a Baal y otros dioses, otras ídolos, que pues el pueblo de Israel pues no tenía nada que ver con ellos, pero como ellos, como los reyes muchas veces se casaban o se juntaban con estas mujeres que no adoraban a Dios, pues ellas los llevaban a esa situación, o ese adulterio, como dice la Biblia, a ese adulterio espiritual. Y eso lo he visto también de algunas personas que yo conozco. Mucho de esto no solamente es porque lo he leído, y aparte porque la Biblia lo enseña, es porque yo también lo he vivido. Conozco a muchas personas que estaban muy metidas, entregadas a Dios, buscando a Dios y metidos en la obra, en el trabajo de Dios, pero se casaron o se juntaron. Algunas ni siquiera se casaron, sino que solamente se juntaron con una persona que no era cristiana, y pues a ellas o ellos se salieron de la iglesia, se apartaron de Dios, se alejaron de Dios, dejaron de buscar a Dios. Y muchas de esas personas hoy tienen problemas. Hoy algunos están separados, divorciados, cada quien por su lado. ¿Por qué? Porque se juntaron con alguien que no era de la misma religión, que no tenía la misma creencia. Eso es lo importante. Solamente algunos de los puntos que uno tiene que tener en cuenta a la hora de escoger una pareja, de escoger al cónyuge. Espero que les sea de ayuda estos mensajes, estos programas, y vamos a seguir en el próximo programa. Que tengan feliz día.